Bienvenidos a Urantia desde el amor, en un nuevo programa con temas del libro de Urantia. Muy buenas noches a todos los que estamos aquí presentes. Bienvenida Esther, no te había saludado. Amanda, bienvenida. Ya te había dado el saludo. Gracias a los que estamos acá, gracias a todos los que nos ven luego en diferido por YouTube, por... ¿cuál otro es que nos ven, Lucy? ¿Por Facebook? Por Facebook. Ok. Y pronto por TikTok. Gracias por la compañía. Hoy tenemos una gran alegría y un regalo del cielo, del universo, y es a nuestro Juan Heredia, que viene en compañía para regalarnos esta canción que nos va a ofrecer. Todo es basado en esta quinta revelación. Esta canción va a reemplazar la oración. Entonces estamos hoy bendecidos y regalados. Juan, mil gracias. Es tu pantalla, es tu micrófono, es tu momento. Muchas gracias, saludos para todos. Yo soy Juan, aquí vengo acompañado esta vez de Escribana, cantautora también, una cantautora también del sur de Colombia, de Nariño. Y les venimos a compartir una canción. Eh, ¿Sí? Sí, dale, es que no sé quién está hablando. Ya voy a cerrar el micrófono de quien esté hablando, Esther. Dale. Y hoy vamos a compartirles una canción que se llama Isla Eterna, que habla pues de ese viaje que hacemos hasta el paraíso como seres ascendentes. Esta canción es Isla Eterna. La suprema de Dios, envuelta en la gloria inenarrable del Espíritu infinito, morada de la deidad, majestuosa realidad, centro eterno, universal, Trinidad absoluta infinita. Estrella respira, contrae y expande, encuentra dentro de ti el amor y la luz que guiará. Atravesaré los dominios estelares, llegando al interior del resplandor espiritual de mi corazón. Me iré cantando hasta los confines del universo, me iré bailando de regreso a casa, luz de la vida donde nace la verdad, es el origen de toda divinidad, es el camino a nuestro Padre Celestial, glorificado, crecimiento, experiencia, isla eterna de paraíso. A ti llegaré cantando, isla eterna de paraíso. A ti llegaré cantando. Fuente divina dentro de mí, vamos, ilumina dentro de mi corazón, expandí belleza dentro de mí, aflora grandeza dentro de mi corazón, camino eterno dentro de mí,
morada divina y dentro de mi corazón, camino eterno dentro de mí, morada divina y dentro de mi corazón. Me iré cantando hasta los confines del universo, me iré bailando de regreso a casa, luz de la vida donde nace la verdad, es el origen de toda divinidad, es el camino a nuestro Padre Celestial, glorificado, crecimiento, experiencia, isla eterna del paraíso. A ti llegaré cantando, isla eterna del paraíso. A ti llegaré cantando. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Muchas gracias por este regalo. Juan, te voy a pedir un favor. Si aquí mismo nos puedes decir en esta grabación que tú nos permites y nos das, pues sí, el permiso para subir tu canción en esta reunión a YouTube, por favor. Sí, claro, claro, esta es para compartir, tienen el Entonces, permiso para poderla compartir, claro que sí, gracias a ustedes. bueno, entonces por favor dices yo, Juan Heredia, doy el permiso para esto ser subido en YouTube por Urantia desde el amor. Yo, Juan Heredia, doy el permiso para hacer compartida esta canción en Urantia desde el Amor en el canal de YouTube, donde requieran compartir. Y de Facebook, o sea, de las mil gracias, Juan. Muchas Porque es que, gracias a ustedes, muchas gracias. ¿cómo se llama tu compañera? Escribana, la pueden encontrar Escribana. en Instagram también, dentro de poquitos días va a lanzar también un sencillo, ahí les puede contar un poquito. Sí, en Maravilloso. un poquito voy a lanzar un sencillo, entonces me encuentran como escribana y es un placer hoy poder haber coincidido con ustedes. Un abrazo. Qué linda, bienvenida a esta familia de Urantia desde el amor. Y a todos los que quieran seguir a Juan Heredia, está como Heredia Music en YouTube y en Instagram. Y ahora pues tenemos a Escribana. Mil y mil gracias. Entonces vamos a empezar como siempre nuestra reunión. Mi niño, saludamos a Miguel Soto y mi niño Edilberto, ya puedes empezar entonces a compartir el documento. Esther, ¿estás en posición de grabar o estás fuera de casa? ¿De leer o no? Estoy fuera, pero ya estoy llegando, ya me conecto al Ok, computador. Por ahí en unos 5 minuticos. listo. Entonces, ¿quién quiere leer o nombro a dedo? Ustedes dirán. A Bueno, ver, a ¿Quién dedo, va a pero grabar? está grabando Lucy. Entonces, mi niña Amanda, ¿tú nos podrías colaborar leyendo El Príncipe Planetario y el primer el documento? príncipe Caligaste, Sí, desde el Príncipe Planetario de Urantia al Príncipe Caligastia, por favor. con mucho gusto. Gracias. El príncipe planetario Durante. El advenimiento de un hijo Lanonandek a un mundo ordinario significa que la voluntad, la capacidad de optar por el camino de la supervivencia eterna, se ha desarrollado en la mente del hombre primitivo. Pero el príncipe planetario llegó a Urantia casi medio millón de años después de la aparición de la voluntad humana. Caligastia, el príncipe planetario, arribó a Urantia hace alrededor de 500.000 años, lo cual coincidió con la aparición de las 6 razas de color, es decir, de las razas Sangik. Había casi 500 millones de seres humanos primitivos en la Tierra al llegar el príncipe y estaban bien dispersos por Europa, Asia y África. Se estableció la sede central del príncipe en Mesopotamia, aproximadamente en el centro de la población mundial. El príncipe Caligastia. Caligastia era un hijo Lalonandek,
el número 9344 de la orden secundaria. Tenía gran experiencia en la administración general de los asuntos del universo local y, posteriormente, en la administración específica del sistema local de Satania en particular. Antes del reinado de Lucifer en Satania, a Caligaste se le había adscrito al consejo de los asesores de los portadores de vida de Jerusalén. Lucifer ascendió a Caligastia a un puesto en su séquito personal y éste desempeñó satisfactoriamente 5 misiones sucesivas de honor y confianza. Muy temprano solicitó Caligastia un nombramiento para un cargo de príncipe planetario, pero reiteradamente, cada vez que su petición se sometía a consideración en los consejos de la constelación, no lograba recibir la anuencia de los padres de la constelación. Caligastia parecía particularmente deseoso de ser enviado a un planeta decimal o mundo de modificación de la vida en calidad de gobernante planetario. Su petición se había denegado varias veces antes de que, finalmente, se le asignara a Urantia. Con admirables antecedentes de la lealtad y dedicación al bienestar del universo de su origen y residencia temporal, y a pesar de cierta inquietud característica, junto con cierta tendencia a discrepar del orden establecido en ciertos asuntos menores, Caligastia salió de Jerusalén encomendado con el dominio de un mundo. Yo estaba en Jerusalén cuando el brillante Caligastia partió de la capital del sistema. Ningún príncipe de los planetas se había embarcado jamás en una carrera de autoridad mundial con experiencias preparatorias más ricas ni con perspectivas mejores que las de Caligastia en aquel memorable día hace 500.000 de años. Lo cierto es que, al ejecutar el cometido que se me había asignado, el de difundir la narración de aquel acontecimiento en las transmisiones del universo local, jamás se me pasó por la mente ni la menor idea de que este noble, la Nonandek, dentro de tan poco tiempo, traicionaría su encomienda sagrada de custodia planetaria y, de forma tan repugnante, mancharía el nombre honrado de su orden exaltada de filiación de un universo. Yo, en verdad, consideraba que Urantia figuraba entre los 5 o 6 planetas más bienadados de toda Satania, ya que había de asumir el mando de los asuntos mundiales una mente tan original, brillante y experta. No comprendí por aquel entonces que Caligastia se estaba enamorando insidiosamente de sí mismo. En ese momento no entendía yo tan a fondo las sutilezas del orgullo de la personalidad. Ota, o seguimos leyendo. No sé, como quiera. No, Leamos primero, vamos a hablar primero de esta primera parte de este primer capítulo del documento 66, el documento que nos habla del príncipe planetario. Quiero advertir que en este documento voy a utilizar algunos términos que normalmente no aparecen en Urantia, pero los traigo a colación para poder ilustrar mejor y entender este documento. Voy a compartir la pantalla y como podemos ver, el príncipe planetario designado para este planeta llegó tarde. Llegó tarde porque normalmente cuando un mundo común y corriente ha desarrollado el hombre primitivo, tiene esa capacidad de optar por el camino de la supervivencia, el camino de la vida eterna, donde desarrolla la voluntad, donde le llegan a los 7 ajustadores, perdón, los 7 espíritus ayudantes de la mente, entre ellos el de sabiduría y el de es por eso que cuando desarrolla la voluntad, que es el deseo inminente de seguir la vida eterna, en ese mismo momento se envía un hijo, la Nonandek, que actuará como príncipe planetario en ese planeta. Pues nuestro príncipe planetario llegó 500.000 años más tarde y pareciera ser que el 500 siempre lo va a acompañar porque coincidió que cuando
Él llegó, aparecieron simultáneamente las 6 razas de color y ya había en el planeta alrededor de 500 millones de humanos. Había unos más desarrollados, otros menos desarrollados. Había Homo habilis, había Australopithecus, había Afarensis, Homo erectus, había de todo tipo y entre ellos los que descendieron de Andonifonta, a los cuales se les denominó andonitas. Y de esos andonitas había una familia que es la familia Sangui, que es donde surgieron las 6 razas de color. Veamos por qué eh, aparentemente la llegada de Caligastia pareciera que llegó a un lugar destinado. Mire que llegó justo a la mitad del planeta, justo en el centro geográfico de nuestro planeta, en lo que es conocido como la Mesopotamia. Eh, Se estableció la sede del príncipe justamente ahí, porque en esa época el clima era mucho más cálido, era un clima mucho más agradable, de tal manera que se podía desarrollar allí toda una cultura más adelante sería la semilla para llevar a todos los rincones del planeta. Por eso, el Consejo de Asesores de los Portadores de Vida en Jerusalén eh, habían solicitado que ya con la aparición de la vida inteligente y la vida consciente en el planeta, enviaran un Lanunandek. Y Caligastia había estado destinado al Consejo de los Portadores de Vida en Jerusalén, y ese había sido usado y había solicitado durante varias ocasiones, había pasado la hoja de vida diciendo, mire, yo quiero prestar mis servicios, pero en un planeta decimal. Recordemos que los planetas decimales son aquellos que son destinados a la experimentación de la vida. Entonces, muy, muy temprano solicitó Caligastias el nombramiento para el cargo de viceplanetario y reiteradamente su petición se sometía a consideraciones del Consejo de la Constelación y no lograba recibir la aprobación de los padres de la constelación. Veían algo que seguramente el libro no nos narra, pero ellos presentían de que algo iba, ¿por qué tanta insistencia de parte de Caligastia para ser príncipe planetario de un planeta decimal, de un planeta donde se pueda experimentar con la vida? Y efectivamente, los padres de la constelación, los altísimos de Ernoleatadec, finalmente dieron su aprobación cuando justamente Caligastia apareció como mejor candidato que todos los demás, y entonces en esa petición se le asignó a Urantia. Los escritores y los reveladores del documento dicen que de toda Satania, Caligastia era una de las mentes más brillantes y más expertas para asumir los asuntos mundiales. Entonces, se consideraba que de todos los planetas que había en el sistema, Urantia era uno de los 5 o 6 planetas más afortunados por tener a tan brillante el Lanonandek secundario. Imagínense que entre los más de 7.000, ¿cómo se le denomina el número? 785.000 ciudadanos residentes de Jerusalén que se ofrecieron para embarcarse en la aventura de Urantia, Caligastia escogió a 100 miembros para que fueran más adelante rematerializados. Y cada uno de esos 100, a eso se le llamó más adelante, a cada uno era elegido de un planeta diferente, provenían de 100 planetas diferentes. Veamos más adelante lo que sigue en el libro, porque ya me estoy adelantando mucho al libro. Entonces, para que sigamos la lectura, porque viene una de las partes más interesantes, cómo es que esos 100 elegidos de Caligastias fueron rematerializados aquí en nuestro planeta. Bajaron de ser unos seres habitantes de Jerusalén,
que es un planeta que está en otro tipo de dimensionalidad, en otro tipo de energía, en otro tipo de materialización. Allá es más mononcial que cualquier otro tipo de materia. Y hace que están como en un tipo de dimensión y tiene que bajarse mucho más, bajarse a esta tercera dimensión que es la dimensión donde se encuentra en nuestro planeta. Pero vamos a empezar que esto va a ser muy, muy interesante lo que va a suceder a partir de ahora en adelante. Leamos allá, Alberto. Ok, Ya puedo. entonces vamos a participar. Adelante, Esther. Por supuesto, muñeca. Ok, el séquito del príncipe. No se envió el príncipe planetario de Urantia solo a su misión, sino que fue acompañado por el cuerpo acostumbrado de asistentes y auxiliares administrativos. Encabezó este grupo Daligastia, el asistente asociado del príncipe planetario. Daligastia también era un hijo secundario de la Nonandek, el número 319.407 de dicha orden. Tenía rango de asistente en el momento de ser asignado al puesto de asociado de Caligastia. El séquito comprendía gran cantidad de ángeles cooperadores y una multitud de otros entes celestiales que se asignaron a fin de llevar adelante los intereses y promover el bienestar de las razas humanas. Pero desde vuestro punto de vista, el grupo más interesante de todo el séquito del príncipe era el de los miembros corpóreos, a los cuales a veces se les refiere como los 100 de Caligastia. Caligastia escogió a estos 100 miembros rematerializados para su organización entre más de 785.000 ciudadanos ascendentes de Jerusalén que se ofrecieron para embarcarse en la aventura de Urantia. Cada uno de los 100 elegidos provenía de un planeta diferente y ninguno de ellos era de Urantia. Se trajeron estos voluntarios jerusemitas directamente de la capital del sistema hasta Urantia por transporte seráfico y a la llegada se mantuvieron enserafinados hasta tanto se les pudiera dar la forma de personalidad, se me perdió la línea, perdón, la forma de personalidad dual del servicio planetario especial. Eran verdaderos cuerpos de carne y hueso que a la vez estaban sintonizados con los círculos vitales del sistema. Antes de la llegada de estos 100 ciudadanos de Jerusalén, los dos portadores de vida supervisores que residían en Urantia, tras haber perfeccionado sus planes, solicitaron permiso a Jerusalén y Edentia para transformar el plasma vital de 100 supervivientes seleccionados de la descendencia de Andon y Fonta a los cuerpos materiales destinados para los miembros corpóreos del príncipe. Se otorgó el permiso en Jerusalén y se aprobó en Edentia. Por consiguiente, los portadores de vida seleccionaron a 50 varones y 50 hembras de la posteridad de Andón y Fonta, que representaban la supervivencia de las mejores variedades de aquella raza única. Con una o dos excepciones, estos andonitas que tanto contribuyeron al progreso de la raza no se conocían entre sí. Provenían de lugares separados por grandes distancias. Mediante la dirección coordinada de los ajustadores del pensamiento y la conducción seráfica, se juntaron en el umbral de la sede central del príncipe. Aquí los 100 sujetos humanos se pusieron al cargo de la comisión de voluntarios sumamente capaces de Avalon, que dirigió la extracción material de una porción del plasma vital de estos descendientes andónicos. Este material viviente, a su vez, se transfirió a los cuerpos materiales hechos para uso de los 100 miembros jerusemitas del séquito del príncipe. Entre tanto, estos ciudadanos recién llegados de la capital del sistema se mantuvieron en el sueño del transporte seráfico. Estos, juntamente con la creación concreta
de los cuerpos especiales para los 100 de Caligastia dieron origen a numerosas leyendas, gran parte de las cuales se confundieron más tarde con las tradiciones posteriores acerca de la instalación planetaria de Adán y Eva. Toda la ejecución de la personalización duró precisamente 10 días, desde que llegaron de Jerusalén los transportes seráficos que portaban a los 100 voluntarios hasta que recuperaron estos el conocimiento, convertidos en simples del reino. Ok, gracias, Esther. Yo quiero hacer una preguntita, Jota. ¿Por qué tuvieron que repersonalizar estos seres si venían de Jerusalén? O sea, Ya eran... voy para allá. Ok, Ya te voy a contar el chisme, porque es que es esto de las cosas más increíbles. Parece una película de ciencia ficción lo que nos están contando ahí. Porque mira, de esos 765.000 ciudadanos que fueron los que se ofrecieron, porque es que todos ellos se ofrecen voluntariamente porque saben que al terminar la misión se les otorga ajustador de pensamiento. Ese es un regalo que poquitos habitantes de ascendentes de Jerusalén, ellos todos desean en continuar la carrera ascendente y por lo tanto, qué mejor regalo que tener un ajustador de pensamiento. Entonces, por eso es que hay tantos que se quieren embarcar en esta aventura. Entonces, cuando se trajeron a estos voluntarios, se trajeron directamente de la capital del sistema y se mantuvieron enserafinados. Esa es la palabra que utiliza Urantia. Cuando uno mira esa palabra, es algo que no se conocía en el planeta, es única y exclusivamente del libro Urantia. Y la única manera de entender cómo estos seres de carne y hueso, que así decían, y que estaban sintonizados con los circuitos vitales del sistema, fueron colocados en sus diferentes cámaras de éxtasis en un sueño de hibernación, el cual les permitía viajar desde Jerusalén hasta el planeta, pero recordemos que ellos tienen otro tipo de densidad, ellos son casi que moronciales, por lo tanto, necesitan para poder estar en esta realidad en la que estamos viviendo, que es Urantia, de tercera dimensión, tienen que bajarle la frecuencia a esos cuerpos. Por lo tanto, enserafinados quiere decir que los inducen en un sueño de tránsito. Ese sueño dura 3 días del sistema, 9 días de Urantia. En esa hibernación, en esas cámaras de donde los ponen a dormir, a estos 100 jerusemitas, la ciencia ficción ha hablado mucho del fenómeno de la hibernación como una solución prometedora para para los desafíos, en especial de esos viajes que son extremadamente largos. Estamos hablando de años luz de viajes en los cuales obviamente que se va a reducir el consumo de alimentos, la protección contra los rayos cósmicos, la mitigación de los problemas psicológicos, porque sabemos que el ser humano cuando tiene mucho tiempo encerrado en un solo lugar empieza a generar problemas psicológicos derivados de estos largos viajes, como la soledad, el aburrimiento, que permite a estos astronautas viajar dormidos cómodamente, donde se bajan las funciones vitales, y esto hace que inclusive no envejecen. Esta es la manera como Urantia habla de enserafinados, viene que vienen metidos dentro de un serafín de transporte. Y los serafines de transporte sabemos que son naves vivas, son seres vivos que funcionan como naves espaciales, y allí en el interior vienen estos seres acondicionados para que puedan soportar el viaje de años luz para llegar hasta nuestro planeta. Posteriormente, ¿qué pasó? La materialización de los cuerpos. 2 portadores de vida supervisores que residían en Urantia, tras haber perfeccionado los planes, planificaron cómo iban a construirle el cuerpo a estos 100 de Caligastia. Entonces, utilizaron el plasma vital. Ahorita más adelante vamos a hablar de esa palabra plasma vital, porque es que Urantia reiteradamente utiliza esa palabra en muchas partes del libro, y uno se pregunta, pero ¿por qué tanto utilizan esa palabra? Ya miramos por qué. Entonces, seleccionaron también
de los descendientes de Antoni Fonta, seleccionaron 50 hombres y 50 mujeres para ser los que iban a donar el plasma vital para esos 100 que venían. Entonces, pero sabemos que el príncipe no venía solo. El príncipe venía con un séquito que está compuesto primero por auxiliares administrativos, ángeles cooperadores, cirujanos genéticos de Avalon, obviamente los 100 tan famosos, los 100 de Caligastias, e incluso venían unos Melquisedec que eran los custodios del árbol de la vida, que eso ya es otra historia, pero ellos venían también dentro de ese séquito que venía acompañando al príncipe planetario. Cuando se tomó la aprobación por parte, cuando se aprobó desde Jerusalén la repersonalización de estos 100 compañeros o auxiliares de Caligastia, se eligieron de los primitivos que teníamos allí provenientes de Andoni Fonta, se eligieron 50 hombres y 50 mujeres, y estos, gracias al ajustador de pensamiento y a los ángeles, los hicieron reunir en la entrada de lo que se llamó Dalamatia. Dalamatia, que es la primera ciudad construida en la humanidad, y allí que fue la sede del príncipe. Y justamente cuando ya se reunieron estos voluntarios que se eligieron de los 50 hombres y 50 mujeres, los cirujanos genéticos de Avalon, voluntarios que dirigieron la extracción del plasma vital, y vuelven a utilizar la palabra plasma vital, de que ya miramos por qué. Justamente los pueblos noditas que fueron los que aportaron, recordemos que los pueblos noditas, o sea, los que descendieron de los Caligaste representados por Nod, surgieron de las modificaciones genéticas o de las modificaciones del plasma vital producidas por estos cirujanos genéticos de Avalon. O como quien dice, el pueblo nodita surgió gracias a las modificaciones que estos cirujanos genéticos de Avalon hicieron en la modificación. Pero entonces, ¿por qué el libro Urantia se refiere al plasma vital como el componente creador de la vida? Resulta que eso es una palabra que utilizan muchísimo. Voy a traer algunos ejemplos. Por ejemplo, en el documento segundo, la página 709, dice: nosotros los portadores de vida de Urantia habíamos pasado por largas vigilias aguardando atentos desde el día en que plantamos por primera vez el plasma vital en las aguas planetarias. O sea, plantaron el plasma. Bueno, luego, los portadores, en este documento, en el documento 62, que ya lo estuvimos analizando, dice: los factores dominantes de estos lemures derivaron del grupo occidental o anteriormente americano, del plasma vital que venía evolucionando. Vuelven y utilizan la palabra plasma vital. Por ejemplo, aquí en el documento de Adán y Eva, hablan de que para incrementar la evolución posterior de las razas mediante la contribución del plasma vital superior. ¿Por qué insiste Urantia en el plasma vital superior? Y aquí en el último ejemplo, dice: aunque los pueblos de 3 cerebros son capaces de una evolución planetaria ligeramente más elevada que las de órdenes de 1 o de 2 cerebros, todos poseen el mismo plasma vital. ¿Por qué habla del plasma vital y no habla de genética? Porque resulta que al principio del siglo XX se creía que el protoplasma o que el plasma vital, que así lo llaman también, controlaba todas las actividades celulares, por lo que era considerado el componente vital, más aún porque en ese tiempo la membrana celular no había sido observada claramente, y muchas veces se confundía con las paredes celulares inclusive de las plantas. Así, el protoplasma o el plasma vital se veía como una sustancia activa responsable del crecimiento, del movimiento interno celular
y la generación de estructuras como las vacuolas, siendo entonces esencial para el sostenimiento de la vida, en especial de las células vegetales y animales. Posteriormente, en la década de los 50 y 60, recordemos que el libro Durantia salió a la publicación en el 55, o sea que fue escrito como en el 20, el 30 más o menos, y ya este término, aunque sí se conocía, no se conocía específicamente quién controlaba las funciones o las actividades celulares. Sabemos que las funciones, o en este momento sabemos que el núcleo, que es el que contiene el ADN, es el que da todas las instrucciones a la célula, porque cada uno de los genes lo que hace es codificar proteínas que con funciones muy específicas, y ya sabemos que el ADN es quien hace la... Por eso, por ejemplo, la función real del plasma vital es albergar los orgánulos celulares que sirven como medio de reacción, inclusive tiene un papel muy importante, por ejemplo, en la síntesis de proteínas, de lípidos. Por eso el libro Durantia utiliza la palabra plasma vital en vez de decir que ADN o decir que la genética para mejorar la genética o para mejor. Entonces, mire que utiliza las palabras propias del principio del siglo XX. No utiliza las palabras que, que en la actualidad del siglo XXI conocemos. Entonces, continuando con la historia que estábamos leyendo acerca de la creación de esos cuerpos especiales que les construyeron a los 100 de Caligastias, utilizando 50 hombres y 50 hombres, lo que hicieron los ingenieros genéticos o los cirujanos genéticos de Avalon, que así los llaman, porque venían de Avalon, estos señores lo que hicieron fue transferir a los cuerpos materiales, porque así lo dice el libro Urantia, eh, transfirieron el plasma vital, que ya sabemos que es la genética. Entre tanto, estos ciudadanos recién llegados se mantuvieron en el sueño del transporte cerámico, saben que tienen que estar dormidos allí en sus cámaras mientras les construyen un cuerpo. Esa construcción de esos cuerpos duraron 10 días, a lo cual el libro le llama repersonalización. En realidad es la construcción, es una clonación. Esa palabra clonación, el libro no la usa y ya sabemos que es exactamente lo mismo, porque es que al principio del siglo XX la palabra clonación no se conocía bien porque fue en 1903 que se utilizaba en términos para la reproducción sexual de plantas. Se conocía, por ejemplo, el significado era cuando se refería a cómo de un solo progenitor, o sea, de una sola planta se sacaban diferentes retoños, diferentes ramitas. De hecho, la palabra clon significa retoño, ramita. Y solo hasta 1997, con la famosísima oveja Dolly, que fue clonada a partir de una célula adulta, es el ejemplo más famoso que se reconoce de clonación genética. Entonces, con el tiempo, el significado de la palabra se expandió de la botánica, de la parte de las plantas, para referirse justamente a organismos vivos, a organismos biológicos, y entonces ya se refiere a todo tipo de organismos cuando se sacan de un solo individuo, se sacan varios, se llaman clones. Es justamente lo que sucedió en el momento en que llegó Caligastia, que hubo que sacar de la genética de esos 100 jerusemitas, los cirujanos de Avalon sacaron el ADN, sacaron lo que el Urantia llama plasma vital, porque en ese tiempo no utilizaban la palabra ADN, no utilizaban, y por eso es que todo el tiempo nos habla de plasma vital, pero en realidad deberíamos de hablar de genética. Es muy, muy interesante cómo Urantia nos narra, primero, el transporte seráfico, que es la hibernación que tienen que realizar los individuos de una dimensión para la siguiente, para bajarla a la tercera dimensión. Eh, y después nos hablan de que hubo que construirles un cuerpo para poder que pudieran estar en esta dimensión, en esta tercera dimensión, un cuerpo netamente material de carne y hueso que fueron sacados de los 100 voluntarios, hombres y 50 mujeres. Tienes el micrófono cerrado, Angelita. Gracias. Aquí nos pregunta mi niña, y yo también me pregunto, mi niña Lucy y yo, ¿qué quiere decir triplis?
como eso de que eran seres triples. Micrófono Jotica. Sí, pues triples en que tienen parte material, mental y espiritual. La parte mental, mm, espiritual, el hombre se compone de esas partes, me olvidó, se me fue. ¿Cómo es que es norma? Mente, cuerpo y alma, esa es la cosa. Pero yo creo que más bien se refiere a ese tipo de dimensión. Porque si hablamos de dimensiones, Urantia está en tercera dimensión. Jerusalén se puede decir que está en cuarta o inclusive quinta dimensión. Por eso cuando hablan de la triple, obviamente que Marcelino debe estar que se rasga las vestiduras, porque esas palabras no están ahí en Urantia, pero yo podía asegurar que es bajar individuos de quinta dimensión o de cuarta dimensión a tercera dimensión, que es donde estamos nosotros. Atenuarlos, como dices tú, traerlos. Bajarlas, que hay que Bajar. bajarle la frecuencia, hay que bajarle la frecuencia. Claro, perfecto. Mil y mil gracias. Bueno, Esther quiere hablar, preguntar. Esthercilla, adelante, muñeca. Sí, es que digamos que los reveladores realmente no expresan ese tema de las dimensiones en el libro, o sea, ellos no hacen referencia al tema de dimensiones, pero yo creería que cuando hablan de naturaleza triple, que es lo que dice ahí el relato, está haciendo referencia a que fueron ya, eh, digamos que ya vienen de un planeta, llegaron a Jerusalén, segundo planeta, y vuelven a estar en un planeta material con unas condiciones diferentes. O sea, yo diría que esa es la triple naturaleza a la que se hacen referencia, porque fíjate que los reveladores hacen referencia después de que ellos ya fueron rematerializados, o sea, han sido rematerializados con una nueva estructura, digámoslo así, molecular que corresponde a la de este planeta, y por eso creería yo que ellos hacen referencia a ese tema de triple naturaleza. Pero no sé si Marcelino tenga otra interpretación. Yo preferiría no hablar de dimensiones porque como... No, porque eso, Urantia no habla de dimensiones, Sí, obviamente total. que no. Sí, No. total. Gracias. Y tampoco habla de clonación y tampoco habla de hibernación, no, habla de sueño seráfico. Bueno, Sí, total. Bueno, yo estaba leyendo acá a ver dónde dice de naturaleza triple y dice que eran seres triples, no de naturaleza triple. Dicen ya convertidos en seres triples del reino, pero no dicen naturaleza triple. Bueno, tercera dimensión. mm, Adelante, Marcelino. Gracias, Angelita. Un gran abrazo para todos y todas. Muy interesante, no, por el contrario, J. Musa, te felicito. Nada que tenga que ver con rasgar vestiduras, así es que totalmente agradado con todo ese extraordinario trabajo y sobre todo los diseños de tus láminas me parecen bastante favorables y motivantes para que la gente se abra, ¿no? Entonces, bueno, mira, coincido bastante con lo que comentó J. Musa de lo de la naturaleza triple, porque no olvidemos que en ese caso hubo una repersonalización de un nivel morontial más o menos de cierta elevación con el nivel planetario. Entonces, esa naturaleza triple, en mi opinión, tiene que ver con naturaleza espiritual o realidad espiritual, realidad mental ya al nivel aunque había en los niveles de crecimiento ya definitivos adquiridos, y realidad física, material, que en ese caso no estaba en ellos. Entonces, esta transformación le dio a ellos una realidad que no tenían, producto de que fueron, vamos a decir, bajados o descendieron y tomaron carne, tomaron cuerpo, ¿no? Entonces, una realidad material. Entonces, eso es muy interesante que lo tengamos claro, ¿no? Bueno, en cuanto a los ajustadores, no olvide, estimado J, y quienes están presentes, que ellos no se habían fusionado con los ajustadores en cuanto a los 100 superhumanos, y los ajustadores se desprendieron de ellos y quedaron allá en espera en Jerusalén.
de manera pues que cuando Van, por ejemplo, regresó, se reencontró con su ajustador para seguir en sus actividades. Entonces, ellos no habían sido fusionados con los ajustadores, estaban pendientes y aquí pues no necesitaron de ajustador, estaban sin ajustador porque podían hacer ese trabajo sin el ajustador. Por otro lado, es muy interesante también lo que te comentaste del enserafinamiento. No olvidemos que los serafines tienen escudos de fricción que en algunos casos se les ha permitido ver a algunos humanos y parecieran alas. Son escudos de fricción que van desde la parte superior de ellos, alrededor de la cabeza, el cráneo, hasta los pies. Y entonces esos escudos, ellos se colocan en forma horizontal. Los escudos se abren. El ser que si es material tiene que transformarse en espiritual, pero ellos eran morontiales, probablemente la realidad morontial también hubo necesidad de sutilizarla, ¿no? Entonces, esas energías de ellos que constituían su realidad espiritual fueron transportadas en total inconsciencia a través de lo que dijo J. Musa. Son especies de naves, pero totalmente personales. Cada serafín transporta a un ser dentro de esos escudos de fricción. No olvidemos que ellos llegan a viajar 3 veces la velocidad de la luz, que son 900.000 kilómetros por segundo, para ir de planeta en planeta. Entonces, es muy interesante esto y por el contrario, me parece muy favorable tus explicaciones, estimado J. Musa. Gracias, Angelita. A ti, Marcelino. Normita, tú tenías la manito en alto, ¿ya no vas a intervenir? No, quería decir una pequeña cosa, parte ya la dijo Marcelino, pero yo suelo, cuando no encuentro una palabra clara, yo la busco en el libro en qué contexto se desarrolla. Y seres de naturaleza triple está 3 veces en el libro. Una de las veces es aquí en este documento, sino que explican más adelante en este mismo documento en qué consiste esa naturaleza triple, o sea que esperemos llegar allá. Ok, mil gracias. Mil y mil gracias. Edilberto, ¿sigues compartiendo? Ok, adelante. Normita, ¿quieres leer? Ay, espérate que Oli levantó la mano ya. Dale, Oli, dinos. Ay, no, es que quería preguntarle a Jotita, el plasma vital solamente está insertado en el plano humano, no en el animal, ¿no es cierto? Cuando hablaron en la teoría de la evolución de súbitamente que van pasando los reptiles, los anfibios, las aves, los peces, todo eso, no está incluido en esa cosa el plasma vital. Y lo otro que quería saber si ese plasma vital que estamos hablando es el mismo que trajeron los portadores de vida cuando hacen los 3 implantes marinos. ¿Sería lo mismo? Es el mismo. Ya. Justamente es una molécula de ADN, que ya sabemos que la molécula de ADN es la que es capaz de autorreplicarse, es capaz de organizarse y hacer copias de sí misma. Y en la medida en que cada una de esas componentes del ácido desoxirribonucleico da órdenes, es la que es organizadora. Por lo tanto, el ADN es como una biblioteca en la cual dice, hagamos una hoja así, hagamos un ojo azul, da instrucciones sobre la vida. Y por eso, en el principio del siglo XX, cuando se creía que el plasma vital era el que generaba todo eso, no se hablaba de ADN, no se hablaba de genética. Por lo tanto, hay que entender en qué contexto fue escrito el libro y por qué utiliza la palabra plasma vital, pero en realidad podríamos decir genética, podríamos decir ADN, que es lo que en realidad se desarrolló. Por eso cuando puse los ejemplos, decían que el aporte de plasma vital superior de Adán y Eva, o sea, el aporte genético, es lo que están diciendo. Y eso fue lo que sembraron en cada una de las diferentes, cuando los portadores de vida hicieron la siembra aquí en el planeta, ellos lo que sembraron fue ADN. Hay una película que se llama Prometeo, que es la precuela de la película Alien, el octavo pasajero. En esa Prometeo hay un portador de vida que toma justamente y dentro de su cuerpo incuba el ADN y el ADN cae al agua y en el agua es donde se desarrolla la vida.
Es algo muy interesante como el cine ya nos ha dado respuestas a muchas de las planteamientos que tiene el libro Durante. Y el súbitamente sería un salto cuántico, una modificación. Sí, son lo que se llaman las mutaciones. Las mutaciones genéticas se dan cuando con solo variar la posición de, por ejemplo, está adenina, guanina, tinina y citosina, que son las cuatro bases nitrogenadas que componen el ADN. Tenemos A, D, D, y con solo cambiar la posición de una de ellas, ya se genera una mutación, se genera un cambio. Esas mutaciones se dan por el medio ambiente, se dan por los rayos cósmicos, esas mutaciones se dan por muchos factores. Pero esas mutaciones justamente son las que favorecen el prevalecimiento de las especies más dominantes. Por eso, especie que no se adapte es la que desaparece. Por eso, en los documentos anteriores que estuvimos hablando del libro de Antia, vimos los millones y millones de seres que desaparecieron, pero porque no se adaptaron, porque en esos cambios súbitos o en esas mutaciones genéticas que se dieron en la que tenían planeado ya los portadores de vida, esos seres no se adaptaron a los diferentes ecosistemas. Solamente en este momento, lo que tenemos en nuestro planeta son las especies que han logrado sobrevivir fruto de una selección natural que ha sido de millones y millones de años para poder llegar hasta la que tenemos en la actualidad. Muchas gracias. A ti, Oli. Gracias, mi Jotica. Rápidamente, bienvenidos a esta reunión. María del Consuelo, Aarón, Rosy Rand, nuestra Tatiana, que es nuestra, Miguel Soto y Teresita Vega, que hace mucho tiempo no la veía. Gracias por estar acá. Yo quiero hacer una preguntita, Jota. ¿Por qué a los 100, al séquito, sí les tuvieron que adaptar un cuerpo porque pues vienen de Jerusalén, vienen de otros planetas? ¿Y por qué a los hijos Lanonandek, como el príncipe planetario, o a Daligastia, que son seres también, digamos que están inóteros en otros aspectos, en otros niveles, porque ellos sí no tuvieron que adaptarse según nuestro ADN? Eh, Recordemos que uno de los grandes problemas que tuvo, por ejemplo, Adán y Eva, o en especial Adán, cuando iba a dar las instrucciones a las tribus cercanas al jardín del Edén para darles instrucciones acerca del mejoramiento o hablarles de la rebelión, la mayoría de las tribus no le creían, era porque no tenían la capacidad de ver a Caligastia o a Daligastia. Ellos eran invisibles, por lo tanto no tenían un cuerpo físico, entre comillas, físico, porque es que la frecuencia, puede variar la frecuencia. De hecho, por ejemplo, mire, Jesús cuando resucitó cambió de frecuencia y por lo tanto podía atravesar paredes. De hecho, los mismos apóstoles lo reconocían porque estaba transformado. En esa transformación sigue siendo material, pero es una materia que ya es menos densa. Lo mismo sucede con estos seres jerusemitas, en el que especial los Lanonandek, ellos son de otra vibración, de otra frecuencia, pero como venían como directores, por eso mire que cuando más adelante vamos a ver en el documento los 10 consejos que sirvieron para aportar el conocimiento a la humanidad a partir de estos maestros llamados los 100 de Caligastias. ¿Quién dirigía eso? Lo dirigía Daligasti, que era la mano derecha de Caligastia, otro Lanonandek, en este caso un Lanandés secundario. Entonces, ellos nunca permanecieron físicos, pero estaban ahí, los indios de Caligastia los podían ver, más la gente de aquí, de nuestro planeta, los andonitas o los angí, no nos podían ver. Ok, entonces Caligastia aquí anda todavía en este planeta porque todavía está suelto. Nosotros no lo podemos ver ya que él es De otra frecuencia, de otra llamémoslo frecuencia. así. Nadie lo puede ver o si hay seres especiales que lo puedan ver. Acuérdese que en el libro del albedrío, si uno abre puertas,
Ok, Uno es el que le da permiso. ok, Bueno, nosotros tenemos el poder de decir no, ok. pero si se pone a usted a jugar con portales, se pone a jugar con tabla Ouija, con una cantidad de cosas que son dándole permiso a estos seres que todavía están sueltos, pues ellos hacen de las suyas. Porque Perfecto. usted, en su libre albedrío, es el que le está dando permiso. Gracias, entendido perfectamente. Muchas gracias. ¿Alguien más va a preguntar o Edilberto puede compartir? Si digamos Edilberto, que en adelante. esta tercera parte nos vamos a responder muchas de las preguntas. Ok. Mi Edilberto, tercera parte. Normita, ¿quieres ayudarnos con la lectura? Sí, claro. Gracias. 3. Dalmatia, la ciudad del príncipe. Se ubicó la sede central del príncipe planetario en la región del Golfo Pérsico de aquellos días, en la zona que correspondió a la Mesopotamia futura. El clima y el paisaje en la Mesopotamia de aquellos tiempos eran, en todos los aspectos, favorables para la iniciativa del séquito del príncipe y sus asistentes, muy diferentes de las condiciones que algunas veces han predominado desde entonces. Era necesario disponer de un clima favorable como parte del medio ambiente natural concebido para inducir a los primitivos de Urantia a realizar ciertos adelantos en la cultura y la civilización. La única gran tarea de aquellas edades fue la de transformar al hombre de cazador en pastor, con la esperanza de que con el tiempo evolucionara a agricultor pacífico y hogareño. La sede principal del príncipe planetario en Urantia era característica de las estaciones en esferas jóvenes en desarrollo. El núcleo de asentamiento del príncipe era una ciudad, se me tapó Edilberto. La sede, vuelvo a leer, la sede central del príncipe planetario en Urantia era característica de las estaciones en esferas jóvenes en desarrollo. El núcleo del asentamiento del príncipe era una ciudad muy sencilla pero muy bella, cercada por una muralla de 12 metros de alto. Este centro mundial de la cultura se llamó Dalmatia en honor a Daligastia. La ciudad se trazó en 10 subdivisiones con las sedes centrales de los 10 consejos del séquito corpóreo situadas en el centro de cada una de las subdivisiones. En el centro de la ciudad estaba el templo del Padre Invisible, la sede central administrativa del príncipe y sus asociados. Estaba dispuesta en 12 cámaras agrupadas continuamente en torno al templo mismo. Todos los edificios de Dalmatia eran de un solo piso, con excepción de la sede del consejo, que era de 2 pisos, y el templo central del Padre de Todos, que a pesar de ser pequeño tenía 3 pisos. La ciudad representaba lo mejor de aquellos días primitivos en material de construcción, el ladrillo. Se utilizó muy poca piedra o madera. Se mejoraron considerablemente la construcción de viviendas y la arquitectura de las aldeas cercanas, merced al ejemplo dalamatiano. Cerca de la sede central del príncipe moraban seres humanos de todos los colores y estratos. Los primeros estudiantes de las escuelas del príncipe se reclutaron de estas tribus cercanas. Aunque estas primeras escuelas de Dalmatia eran toscas, brindaron todo cuanto se podía a beneficio de los hombres y mujeres de aquella edad primitiva. El personal corpóreo del príncipe incesantemente reunía a los elementos superiores de las tribus circundantes y tras haber adiestrado e inspirado a estos estudiantes, los enviaba de regreso en calidad de maestros y dirigentes de sus pueblos respectivos. Musa, ¿vas a explicar algo o continuamos con el 4? Expliquemos este pedacito. Perfecto, adelante. Es que es tan interesante. Sí, Mire que estamos hablando de la ciudad de Dalmatia. Vamos a mirar, vaya. Dalmatia, que así se llamó la primera ciudad que se construyó. Una ciudad cercada por murallas de 12 metros de alto,
que en el centro de esa ciudad estaba el templo del Padre Invisible. Aquí ponemos un sigurat, que fue una de las primeras construcciones importantes que se tuvieron en el planeta. Les decía que se eligió lo que se conoce como la península donde se encuentra el río de la península arábiga. No sé si aquí vamos a colocar un momentico mi mouse. Observen que aquí es ligeramente verde, alrededor de esta península, que es donde aquí viene vamos a mostrar aquí mejor la fotografía. Aquí tenemos la misma fotografía. Y es lo que hoy se conoce con el nombre de Irak. Aquí en este lado está Irán. Entonces, en lo que es Irak, está el río Tigres y el río Éufrates, y ahí se construyeron las primeras ciudades conocidas hasta ahora por la ciencia. Es posiblemente Urantia nos hace referencia justamente a algo similar. No es muy específico con respecto a si los sumerios, los acadios, los babilonios, s- ellos tienen un fenómeno muy especial. Se llamó esta zona Mesopotamia porque la palabra meso significa medio y potom significa río. Por eso existe el río Potomac, o sea, el río del medio. Y entre estos dos ríos se desarrolló una de las civilizaciones más importantes conocidas por la humanidad. Y nos dice el libro que en aquella época no se utilizaba ni madera ni piedra, sino que se utilizó el ladrillo. El ladrillo, como uno de los primeros inventos de la humanidad, se utilizó la arcilla, pero esta arcilla era reforzada con pasto. ¿Para qué? Porque como eran secados al sol, al ser secados al sol, el sol los puede cuartear, los va agrietando, y al agrietarlos, si no tienen este reforzamiento de pasto, pues no serviría, se pondría. Y estas fotografías que están viendo en la parte superior son fotografías de las excavaciones arqueológicas de la ciudad de Ur de Caldea, donde se ve que todas esas murallas y todos los muros, todos fueron construidos justamente con este tipo de adobe, este tipo de ladrillo, que es barro cocido al sol. Este barro cocido al sol, reforzado con pasto, ese mismo principio es el que utilizamos en la vida moderna cuando utilizamos, por ejemplo, el concreto, y el concreto lo reforzamos con varillas de acero. Estas varillas de acero serían el pasto, y la arcilla sería el concreto. Es el mismo principio que se utilizaba en Dalmatia, es el mismo principio que todavía utilizamos para construir nuestros edificios. Y desde la sede central del príncipe eh, eh, habían seres humanos de todos los estratos, de todos los colores, y los primeros estudiantes de estas escuelas del príncipe se reclutaron de las diferentes de las tribus aledañas. Y, lo interesante de todo esto era que esta ciudad se trazó, era convertir un ser humano que estaba completamente dedicado a la recolección y a la caza, era un ser nómada, para convertirlo en un ser sedentario, agricultor, que pudiera cosechar sus propios alimentos. Entonces, esta ciudad inicialmente se trazó en 10 divisiones, 10 sedes centrales, 10 consejos, que fueron liderados por los 100 de Caligastias, y cada una de estas divisiones, por ejemplo, aquí esta es una reconstrucción de una ciudad en Anatolia, en Turquía, que data del 7500 a.C., y estas viviendas, curiosamente, la entrada era por el techo. Y entonces, así se cree que eran estas primeras viviendas en las cuales se utilizaron para construir lo que se llamó Dalmatia. Eh, era muy impactante. Por ejemplo, en 1953 se descubrió este hito fundamental para entender
justamente cómo era que eran construidas estas primeras ciudades. Si quieren más adelante, sigamos leyendo para que tengamos entender cómo eran que estaban construidos estos consejos y cómo adiestraron a los estudiantes para llevar el conocimiento aportado por los 100 de Caligastias a todas las tribus aledañas del asentamiento denominado Dalmatia. Ok, vamos a ver si logramos este punto, Edilberto, este punto porque está largo. Los primeros días de los 100, la llegada del séquito del príncipe produjo profunda impresión, bien que se requirieron casi 1000 años para difundirse las nuevas al extranjero. Las enseñanzas y la conducta de los 100 nuevos residentes influyeron sobremanera en las tribus próximas a la sede central mesopotámica. Y gran parte de vuestra mitología subsiguiente nació de las leyes tergiversadas sobre estos días pasados en que estos miembros del séquito del príncipe se repersonalizaron en Urantia como unos superhombres. La tendencia de los mortales a considerarlos como dioses obstaculiza gravemente la buena influencia de tales maestros extraplanetarios. Pero, aparte de la técnica de su aparición en la Tierra, los 100 de Caligastia, 50 hombres y 50 mujeres, no recurrieron a métodos sobrenaturales ni a manipulaciones sobrehumanas. La tendencia, perdón, el grupo corpóreo no obstante era sobrehumano. Comenzaron ellos su misión en Urantia como extraordinarios seres de naturaleza triple. Primero, eran corpóreos y relativamente humanos, pues encarnaban el mismo plasma vital de una de las razas humanas, el plasma vital andónico de Urantia, perdón. Segundo, estos 100 miembros del séquito del príncipe se dividieron por partes iguales, según el sexo y de acuerdo con su estado mortal previo. Cada persona que integraba este grupo era capaz de llegar a ser coprogenitor de algún orden nuevo de ser físico, pero se les había exhortado a no recurrir a la procreación, salvo en ciertas circunstancias. El séquito corpóreo del príncipe planetario suele procrear sus sucesores en algún momento anterior al retiro del servicio planetario especial. Lo normal es que dicho acto acontezca a la llegada del Adán y Eva planetarios o poco tiempo después de eso. Estos seres extraordinarios, por ende, casi no tenía idea de qué tipo de criatura material se produciría como resultado de su unión sexual. Y, de hecho, nunca lo supieron, pues antes de llegar al momento de dicho paso en la prosecución de su labor mundial, se trastornó el régimen entero debido a la rebelión y los que más adelante desempeñaron el papel de progenitores quedaron separados de las corrientes vitales del sistema. En cuanto al color de la piel y el lenguaje, estos miembros materializados del séquito de Caligastia siguieron la raza andónica. Tomaban alimentos tal como lo hacían los mortales del reino, con la siguiente diferencia. Los cuerpos recreados de este grupo quedaban del todo satisfechos con un régimen alimenticio sin carne. Esta figuraba entre las consideraciones que determinaron su residencia en una región cálida en la cual abundaban las frutas y nueces. La práctica de subsistir a régimen no carnívoro data de los tiempos de los 100 de Caligastia, pues esta costumbre se propagó por todas partes, afectando los hábitos alimenticios de muchas tribus circundantes, los grupos descendientes de las razas evolutivas que, en otro tiempo, habían sido exclusivamente carnívoras. Los 100 eran seres materiales pero sobrehumanos. Tras haberse reconstituido en Urantia a manera de hombres y mujeres singulares que pertenecían a un orden superior y extraordinario. A pesar de que este grupo tenía ciudadanía provisional en Jerusalén, hasta este momento aún no se habían fusionado con sus ajustadores de pensamiento, y cuando se ofrecieron de voluntarios y se aceptaron para el servicio planetario de acuerdo con las órdenes descendentes de la filiación, sus ajustadores se separaron de ellos. Estos jerusemitas, sin embargo, eran seres sobrehumanos. Tenían almas de crecimiento ascendente. Durante la vida mortal en la carne, el alma es de estado embrionario,
nace, resucita en la vida morontial y experimenta el desarrollo a través de los mundos morontiales sucesivos. Y las almas de los 100 de Caligastia, de este modo, se expandieron mediante las experiencias progresivas de los 7 mundos de estancia hasta el estado de ciudadanía en Jerusalén. Conforme a sus instrucciones, el séquito no practicó la reproducción sexual, aunque sí estudiaron con gran esmero su constitución personal y exploraron a fondo cada fase imaginable de unión del intelecto, la mente, y de la morontia, el alma. Durante el año 33 de su estadía en Dalmatia, mucho antes de terminar de construirse la muralla, los números 2 y 7 del grupo danita descubrieron por azar un fenómeno que resulta de la unión del yo morontial de cada uno de ellos, el cual presuntamente es no sexual y no es material. Esta aventura dio como resultado la primera de las criaturas intermedias primarias. Este ser nuevo era del todo visible para el séquito planetario y sus asociados celestiales y, sin embargo, no era visible a los hombres y mujeres de las distintas tribus humanas. Con autorización del príncipe planetario, todo el grupo corpóreo emprendió la producción de seres similares y todos lo lograron, siguiendo las instrucciones de la pareja precursora danita. Así pues, el séquito del príncipe, con el tiempo, engendró el cuerpo original de los 50.000 seres intermedios primarios. Estas criaturas de tipo intermedio prestaban un gran servicio al llevar adelante los asuntos de la sede central mundial. Eran invisibles a los seres humanos, pero a los residentes temporales primitivos en Dalmatia se les enseñó sobre estos semiespíritus invisibles y durante edades constituyeron la totalidad del mundo espiritual para estos mortales en vías de evolución. Los 100 de Caligastia eran personalmente inmortales o incapaces de morir. Por su forma material circulaban los antídotos de las corrientes vitales del sistema, y de no haber perdido el contacto con los circuitos por causa de la rebelión, habrían seguido viviendo por tiempo indefinido, hasta que adviniera posteriormente el próximo Hijo de Dios, o hasta su futura liberación a fin de reanudar el trayecto interrumpido en Abona y al paraíso. A Abona y al paraíso. Estos complementos antidotales de las corrientes vitales de Satania se derivaban del fruto del árbol de la vida, un arbusto de Edentia que los altísimos de Norlatiadec enviaron a Urantia al llegar Caligastia. En la época de Dalmatia, este árbol se cultivaba en el patio central del templo del Padre Invisible, y el fruto del árbol de la vida permitió que los seres materiales y en otros respectos mortales del séquito del príncipe siguieran viviendo por tiempo indefinido, siempre y cuando tuvieran acceso a él. Si bien las razas evolucionarias no les si bien a las razas evolucionarias no les servía de nada, este supersustento fue más que suficiente para brindarles vida continua a los 100 de Caligastia y también a los 100 andonitas modificados que estaban asociados con ellos. Cabe por explicar que al contribuir los 100 andonitas su plasma de germen humano a los miembros del séquito del príncipe, los portadores de vida introdujeron en sus cuerpos mortales el complemento de los circuitos del sistema y así pudieron continuar viviendo junto con el séquito siglo tras siglo, desafiando a la muerte física. Con el tiempo se dio conocimiento a los 100 andonitas de su contribución a las nuevas formas de sus superiores, y estos mismos 100 hijos de las tribus de Andón se mantuvieron en la sede central en calidad de asistentes personales del séquito corpóreo del príncipe. Uf, esto es un cuento como de otra dimensión. Es impresionante. Hablemos de estos 100 de Caligastes. Eran seres materiales, pero al mismo tiempo seres sobrehumanos porque venían de Jerusalén. Eran materiales porque tenían plasma vital de los andonitas de aquí del planeta. Su alimentación era dual. ¿Por qué? Porque eran vegetarianos, pero al mismo tiempo podían procesar el alimento que le proporcionaba el árbol de la vida. Este alimento que era capaz de eh, minimizar o disminuir el envejecimiento. Por lo tanto,
era como una especie de energía que se conectaba a estos seres, por eso se dice que estaban conectados eh, a través del árbol de la vida. Estos seres también eran seres sexuales, que generalmente la mayoría de los protagonistas del libro de Urantia solamente hay dos, hasta ahora que yo sepa, seres sexuales, no sino los Adanes y los Evas, y estos jerusemitas que vienen como ayudantes del príncipe planetario. En lo que yo recuerde, no sé cuáles más ahora tendrán sexo. No tenían ajustador de pensamiento porque ya sabemos que lo habían dejado allá en Jerusalén. Y estos padres, cuando ya hicieron esa conexión, que era una conexión no sexual, sino que es una conexión bastante extraña, que desconocemos cómo sería, mm, una unión supermaterial, que así le llaman, dieron luz a los primeros seres intermedios, que fueron seres intermedios primarios, que son más cercanos de los ángeles que de los humanos. Porque también hubo más adelante, en el tiempo de Adán y Eva, hubo también seres intermedios, pero estos eran más cercanos de los humanos que de los ángeles. Por lo tanto, esos eran los seres intermedios secundarios. Esa es la diferencia entre los primarios y los secundarios. Los primarios más cerquita de los ángeles y los secundarios más cerquita de los humanos. Además, estos seres eran inmortales, pero ¿qué les favorecía la inmortalidad? El hecho que podían absorber la energía del árbol de la vida. Al terminar su labor, nuevamente se reunirían con su ajustador. Eh, y estos se volvieron los maestros del conocimiento, maestros de todo lo que el ser humano por eso se llama la revelación. Porque ¿qué es una revelación? Es un conocimiento que no se tenía y ese conocimiento es capaz de cambiar a la humanidad. Por eso el libro de Urantia es un conocimiento que no teníamos y pretende cambiar a la humanidad. Por ejemplo, los andonitas originales, eh, que son los que aportaron el ADN, a ver cómo esto lo pasa aquí, y que a ellos se les retribuyó con la posibilidad de modificar su ADN. ¿Para qué? Para que también pudieran absorber del árbol de la vida. Entonces, generalmente andaban, como ejemplo, en el caso de Van y Amadón, que andaban para arriba y para abajo como hermanitos, eran dos clones. El uno era el original y el otro era el modificado. El modificado es el que voluntariamente aportó su ADN para que le pudieran construir un cuerpo a uno de los 100 y ellos como clones andaban, compadecían, a todo momento compartían y en los tiempos de Adán y Eva, ellos, en el caso de de Van y Amadón, ellos fueron los que continuaron aportando el conocimiento al planeta, porque con la caída de la mayoría de los 100, acordemos que son como 60, creo que fueron 60 los que cayeron en la rebelión, y 40 permanecieron firmes. Los 100 de Caligastias que participaron de la rebelión, liderados por creo que fue Knox. Entonces, eh, estos señores siempre andaban, los 100 de Caligastias, como quien dice, andaban siempre el original y la copia. ¿Por qué podían absorber el árbol de la vida? Porque el árbol de la vida es un arbusto que libera misteriosamente una fuerza que proviene del universo. Esta es una superplanta que almacena energías espaciales que sirven de antídoto al envejecimiento, es como una batería que almacena, que almacena una energía superquímica y de tal manera que cuando llegaron los 100 de Caligastias, los Melquisedec mandaron ese arbusto que crece en el sistema, en la sede del sistema, y este arbusto, porque aunque la mayoría de la gente habla del árbol de la vida, Urantia dice que más bien es un arbusto.
Y cuando vemos, por ejemplo, los gráficos sumerios que hablan justamente del árbol de la vida, vemos que lo representan como un arbustico, que lo protegían un par de ángeles y que justamente cuentan la historia que cuando Adán y Eva cayeron en la contumacia, la voz del jardín les impidió el acercamiento al árbol, y a partir de ese momento ya no tuvieron la posibilidad de renovar su energía, a pesar de que también eran vegetarianos, como en el caso de los 100 de Caligastia. Y mire que ellos tardaron alrededor de unos 1000 años para difundir el conocimiento al extranjero, un conocimiento que es increíble porque se organizaron en diferentes em, mm, consejos autónomos, y estos consejos autónomos son los que aportaron el conocimiento, como quien dice, la ciencia lo llama la gran revolución del periodo neolítico. Esta gran revolución del periodo neolítico, estamos hablando de que cómo fue posible transformar un hombre que era cazador, un hombre que era nómada, para volverlo en un pastor, con la esperanza de que en algún tiempo se volviera agricultor pacífico hogareño. Entonces, las características del periodo neolítico, entonces, la economía de producción se volvió sedentaria, se desarrollaron nuevas tecnologías, también hubo un avance importante a nivel social y una transformación cultural. Entonces, la gran revolución del periodo neolítico, que así lo llama la ciencia, mm, es justamente eh, volver los agricultores y generar abundancia de alimentos. Esto generó también un crecimiento demográfico, ya que al haber más excedentes de alimentos, pues se podían tener, y además hubo una división, la primera división que hubo del trabajo se dio justamente en el Neolítico. La economía de producción pasó de la economía de la subsistencia para volverse una economía basada en la recolección de frutos silvestres, para volverse en cultivos, inclusive la ganadería floreció, y el desarrollo de nuevas tecnologías como la agricultura, la ganadería, también se desarrollaron nuevas herramientas, y entonces fue un periodo importantísimo de la edad de piedra, pues es que estamos hablando de hace 500.000 años, cuando llegó Caligastias, el hombre todavía está, inclusive había unos seres muy atrasados, otros no tanto, pero por ejemplo, en el Neolítico, ¿qué es la edad de piedra? Es un periodo donde hubo la evolución del homínido, donde cambió la economía de caza a convertirse en recolección. Luego pasó al Mesolítico, hubo diferentes épocas, y justamente eh, el mayor logro de Caligastia fue convertir a estos seres que vivían en la edad de piedra, a volverlos agricultores y volverlos sedentarios, y eso es algo que la ciencia llama la gran revolución del Neolítico. Ya vamos a mirar más adelante cómo fueron construidos estos consejos que aportaron el conocimiento, y volvieron, digamos, los nuevos maestros y los nuevos líderes, inspiraron a los estudiantes de las diferentes tribus para llevar este conocimiento a cada uno. Y o sea que estos embajadores, estudiantes de las escuelas de Caligastia, fueron los que llevaron el conocimiento a los alrededores de la ciudad, y se convirtieron en los nuevos maestros, en los nuevos líderes, justamente en esa gran revolución que la ciencia llamó la revolución del periodo neolítico, y que nos dice Urantia que tardó alrededor de 1000 años. Mm. Bueno, yo sí estaba preocupada que Octavio no había intervenido. ¡Ah! De verdad. Sí, Octavio, ya me estamos extrañando. Octavio, adelante. Hermanita, buenas tardes, gusto en verlos a todos. Oiga, Lo mismo. hermanito, yo sé que usted sí me va a ayudar a entender esto.
porque siempre que lo pregunto, no, como que no. ¿Qué es enserafinar? Ese es un proceso por el cual de alguna manera te preparan para un viaje, pero ¿cómo explicarle? Y te transforman para que puedas alcanzar a viajar, ¿verdad? Y no te dañes en el camino. ¿Es correcto? Correcto. Ok. Efectivamente, Urantia utiliza la palabra enserafinar porque se supone que vas metido dentro de un serafín. Y un Pero el serafín, serafinar no es de la tierra, de aquí de nosotros materiales, al mundo morontial, y fue al revés, ¿no? Fue de allá para acá, entonces debe ser un proceso lo mismo, pero inverso, ¿no? y también sucede de aquí para allá y de allá para acá. Mire Ok. que cuando las personas desencarnan, cuando una persona muere y es designado al corredor de los sobrevivientes durmientes, cuando ya, si alguno cumple con las condiciones para ser llevado al primer mundo de estancia, que es tener el mínimo, el tercer círculo psíquico y haber mm, dado el consentimiento o haber expresado la posibilidad de continuar en el crecimiento personal y espiritual. Cuando Ok. usted ha manifestado eso, es llevado en un serafín de transporte y ahí Urantia hace una narración muy interesante de cómo el serafín se ubica en determinada posición y luego los diferentes auxiliares lo amarran y él despliega todos sus campos de fuerza que parecen alas, pero en realidad son escudos de protección de la fricción. Y él hace toda una narración muy interesante y al que lo que crea en Los Ángeles, ahí se le baja toda la posibilidad de que los ángeles de Urantia son muy diferentes a los que la gente ha concebido. Y en Serafinar es la posibilidad de llevarlo al interior de estas naves, unas naves que son naves vivas. Los serafines de transporte son seres vivos que llevan a otros en esta condición desde una quinta dimensión a una tercera dimensión o al revés. Cuando te mueres, llevan de cuarta, te llevan a quinta, y si te van a desplazar de un planeta a otro, siempre tienes que utilizar este tipo de naves que son serafines de transporte, donde te meten en un sueño. Dice que te meten en un sueño. La ciencia ficción habla claramente que para poder transportarse en esas distancias que son de millones de años luz, y ya sabemos que un año luz es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. eh, en esas distancias tan enormes que tiene el espacio para viajar de un sistema a otro, la mejor manera es meterlo en ese sueño criogenizado, en ese sueño que nos habla la ciencia ficción, donde un ser es metido en una cápsula, en este caso conservan el individuo con todas sus condiciones, pero para poder bajarlo a esta dimensión donde está el planeta Tierra, que ya estamos aquí en otra frecuencia mucho más densa, más material, pues tienen que construirle un cuerpo que tenga justamente la misma vibración, que tenga la misma frecuencia, porque si no, no. En los 100 de Caligasia eran personalmente inmortales o incapaces de morir. Por su forma material circulaban los antídotos de las corrientes vitales del sistema y de no haber perdido el contacto con los circuitos por causa de la rebelión, habrían seguido viviendo por tiempo indefinido hasta que adviniera posteriormente el próximo Hijo de Dios o hasta una futura liberación a fin de reanudar el trayecto interrumpido de Abona al paraíso. Estos complementos antidotales de las corrientes vitales de Satania, ¿qué es un antidotal? ¿O qué se puede entender por antidotales de las corrientes vitales de Satania? Se derivan del fruto del árbol de la vida. Que funciona como un antídoto. Los antídotos, en este caso, en contra de la vejez, en contra del daño celular. Ok. Eso. Ahora, ya por último, mi punto de todo esto es llegar a esta conclusión. Un arbusto, fíjese, un arbusto de Dentia de los altísimos de Norladiadec enviaron a Urantia a llegar Caligasia en la época de Dalmatia. Este árbol se cultivaba en el patio central del templo del Padre Invisible
y el fruto del árbol de la vida permitió que los seres materiales y en otros aspectos mortales del séquito del príncipe siguieran viviendo por tiempo indefinido, siempre y cuando tuvieran acceso a él. Ahora mi pregunta es, ¿cómo viajó el árbol hasta acá? Porque se supone que debió haberse ido enserafinado, pero ahí dice que no, que mandaron un arbusto. Entonces, ahí no me cuadra. Ayúdame a No, no, entender cómo el es que llegó el arbusto, árbol completito y el no lo árbol llegó enserafinaron. completito, el árbol llegó completico y estaba custodiado por dos Melquisedec. Dos Melquisedec que fueron los encargados de traerlo y custodiarlo para poder. Ellos sabían que sin ese árbol, los 100 y más adelante Adán y Eva tendrían que también alimentarse de los frutos de este árbol que Sí, lo sé, favorecería. pero el eh, proceso del traslado del árbol, ¿cómo no es hay o cómo lío, porque es que el árbol no va a sufrir marejo, el árbol no va a sufrir envejecimiento, el árbol va a estar ahí, eso O no sea, el tiene árbol no problema. se quema por la velocidad, no No, porque se está dentro, disuelve. está al interior de la nave, está al interior del serafín, no está por fuera. Acuérdese que el serafín tiene unos escudos que lo protegen de la fricción, lo protegen de la velocidad, de la radiación, y por eso no se van a dañar lo que está al interior del serafín. O sea, es otro proceso de traslado, muy diferente al de los de los seres o de los. El mismo, Es el 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 mismo, mismo. lo que mismo, pasa está enserafinado, es el mismo, viene es el enserafinado. mismo, está al interior. Ah, no lo trajeron completo, lo enserafinaron y se lo trajeron. Y aquí lo Pero es que el volvieron Exactamente. a. serafinado no Y es que lo aquí, meten en una cera, no es que lo meten en una, lo no, meten en una cámara. Y exacto. luego lo bajan y lo siembran, lo sembraron en la mitad del templo del Padre Ade- Invisible. Además dice que fue un arbusto, o sea, fue un Un árbol arbusto. pequeño y muy Sí, seguramente aquí creció ya por todas las corrientes energéticas y el sol y todo lo demás. correcto. Em, Dejemos, ahí está pacientemente Marcelino con su mano Sí, levantada. démosle la mano a Ok. Marcelino. Sí. Marcelino, Gracias, hermano, adelante. gracias. Gracias, hermanito. No, disfrutando, nada de impaciente, estimado J. Musa. Angelita, hay varias cositas, pero que me parecen muy interesantes. En cuanto a la visibilidad del príncipe planetario, no olvidemos que probablemente no le era posible a él o no le es posible producto de que se requieren algunas personalidades tal como se requirieron para poder ser visible Micael en Jesús o en el caso de Jesús. De manera que dice que hay seres transformadores de la energía, algunos serafines que hicieron posible la visualización de Jesús morontial. Entonces, probablemente si no hay autorización de seres que hagan visible a Caligastia, probablemente le va a ser difícil, aunque sí dice, como dijo J. Musa, que si alguien quiere ser maldecido por su malvada presencia, ya sería en cuestión de energía, pero no le puede ser tan fácil si no hay seres que los transformen para ser visible a otro ser material o físico. Por un lado. Por otro lado, sí hay una orden adicional, estimado J, de sexuales que son los mitzonitas. Están tres órdenes que son la humana, los Adanes y las Evas, que son los hijos materiales, y los mitzonitas, que son los hijos de un portador de vida Melquisedec, ¿no? Y de una Eva. Entonces son seres de elevación, de cierta elevación importante, pero sexuales. Por otro lado, quería comentar sobre lo que pregunta Lucy, y menos mal que está Lucy nuevamente, porque estas corrientes vitales del sistema son corrientes energéticas que hasta ahora no han sido reveladas o descubiertas en Urantia. Son corrientes energéticas vitales de vida que de alguna manera tienen conexión con las energías que vinieron con el árbol de la vida. Y precisamente esas corrientes energéticas que se conectaron en el árbol de la vida tenían una conexión con las corrientes del sistema. Entonces es la causa por la cual al consumirlas y que el yo que está aquí se conecte con esas energías, podían producir esa continuación. No olvidemos que en la rebelión se les cortaron las corrientes energéticas a estos humanos que se unieron
a las hijas de los seres humanos y a los hijos de los seres humanos, y por eso no podían, aunque comieran del árbol de la vida, estos rebeldes no podían no continuar con vida, continuar con Y vida. por eso se volvieron mortales. Exacto, exacto. Entonces, otro dato interesante, aunque no hay dato preciso de cómo transportaron el árbol de la vida. Todo lo que se comente, pues son puntos de vista, pero no hay dato preciso. Solo dice que lo transportaron. Pero hay un dato muy interesante sobre el hecho de que al producirse la rebelión, entonces Ban y Amadón dice que sacaron cierto grado de semillas y lo plantaron en otro lugar del árbol de la vida. De manera que ese árbol de la vida, incluso mucho después, cuando Adán y Eva tuvieron que salir del huerto, quedó allí y por supuesto después lo incendiaron, lo quemaron, ¿no? Ahora, es importante también estar claro que probablemente trajeron como la especie de ese plasma que pudiera tener que ver con la siembra de ese árbol de la vida y aquí se dio. Eso pudiera haber sido también, aunque no lo hubiesen transportado exactamente como arbusto. Entonces, no hay dato preciso de cómo fue transportado el árbol de la vida. Entonces, esa otra cosa que quería comentar. Por otro lado, estimada Lucy, los personas, tal como comentó usted allí en el chat, las personas pueden estar sin ajustador. En este caso no se requiere para la vida física, ¿no? Sin embargo, una persona que tenga ciertos niveles ya adquiridos puede seguir funcionando sin ajustador y ese es el caso precisamente de los 100 de Caligastia. No olvidemos que Jesús de Nazaret quedó sin ajustador durante alrededor de 4 años y hizo un gran trabajo y no tenía ajustador porque el ajustador salió de él. Entonces, algo similar pasó con los 100 de Caligastia sin ajustador, que hicieron un gran trabajo y no fue necesario el ajustador directamente en ellos. Quería compartir eso, Angelita, y gracias. Mil gracias a ti, unos aportes muy valiosos. Mi Mira, niña Esther, yo precisamente respecto a eso que mencionas de los ajustadores, de los 100 que escogieron, que llegaron al portal o a la puerta de la casa de Caligastia y dicen que fueron orientados por sus ajustadores, o sea, yo tenía entendido que antes antes del Pentecostés, las personas que tenían ajustadores eran, digamos que no era la regla, no era lo general en el planeta. No sé si de pronto interpreté mal eso. Entonces me llamó mucho la atención que 100 de estas personas, o sea, de esa época, hace 500.000 años, ya tenían ajustadores y fueron impulsados por ellos. Entonces también ahí me llama la atención el tema de que fueron impulsados más por el instinto, tal vez, o ellos tenían más receptibilidad a la voz del ajustador de lo que nosotros tenemos hoy en día. Caramba, eso sí me sorprende bastante. Eso era uno. Lo otro es que em, me llama mucho la atención la insistencia de Caligastia de querer venir a este planeta y tantas veces insistir y venir para embarrarla. O sea, tiene una Y tendencia eso, tiene una tendencia progre el man. y La eso que otra no- yo, cosa, y eso que yo no hablo las cosas que hizo Caligastia, pero que eso no está en el libro de Urantia, pero yo lo cuento de las quimeras y en los experimentos genéticos que que se hicieron hicieron. Sí, que claro. hicieron porque Caligastia lo que más deseaba era poder experimentar con la vida. Entonces, eso no lo dice el libro de Urantia, pero sí lo cuentan otros libros Sí, que hablan sí, justamente qué pasó en aquella época cuando se establecieron tantas quimeras. sí, sí, ya yo había tenido también un poquito como había tenido lectura sobre eso. O sea, realmente los reveladores no cuentan. Y sabes que también me da ternurita que los reveladores siempre tratan de justificar a esta gente. Mira, hablan tan bonito de Caligastia, que vino y la embarró, o sea, la embarró, insistió tanto, le dieron la oportunidad y vino a cagarla, perdóneme la expresión. Adán y Eva, y los reveladores también, cómo romantizan a Adán y Eva y que tuvieron la oportunidad de ser y de estar y de orientar. No hay Y, muerto malo, no hay muerto y malo. ellos siempre, los reveladores me perdonan, pero los reveladores
pues yo no sé, yo lo primero que voy a hacer un día de estos, si me llego a encontrar con alguno de ellos, le diga, venga, las cosas hay que llamarlas por su nombre. O sea, Caligastia, por muy formado y por muy, mejor dicho, lo presentaron como lo máximo aquí en la revelación, pero vino y la embarró. Igual con Adán y Eva vino y la embarró. Cuidado que Entonces, todavía está suelto. Cuidado que todavía está suelto. sí, pero que venga, aquí sí La hay. embarró, la embarró. La embarró, Ay, hay que la embarró. decírselo. Entonces, Sí, sí me llama la atención cómo los reveladores son muy, muy políticos en ese sentido, pues de bajar esa situación ahí de ellos. Y, y ya, ¿no? Eso era que me llamó la Hay atención de como ellos. dos manos levantadas más. sí, tenemos a Byron y nuevamente a Marcelino y ya no más. Entonces, Byron, adelante. Muchas gracias por la participación. En un texto especialmente difícil para mí, me puse a jugar distraídamente con el elemento 6, porque el documento 66 tiene para mí bíblicamente un significado muy grande. Entonces me fui para Génesis 6 y me encontré un parecido con lo que Orantia habla de los 100. Urantia dice, los 100 eran seres materiales, pero sobrehumanos. Y me encontré que en Génesis 6:6 aparece el siguiente texto. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Pero también me encontré en Ezequiel 16:26, un poema muy bello de un reclamo de Dios a Israel, una historia de amor, en el que le dice a Israel, y fornicaste con los egipcios, hombres de gran tamaño y de grandes miembros, con ellos te prostituiste. Me llama mucho la atención que sea el 6 el que una dos textos que caractericen a esos hombres famosos de la antigüedad como hombres gigantes. Quería preguntar si en ambos textos responden a los mismos 100 de Caligastia. Muchas gracias. Jota. Marcelino, usted que es casi pastor, debería contestar a la pregunta, man. Gracias, estimado J. Bueno, rapidito, Angelita, no voy a emplear mucho tiempo. Bueno, ya que iba a comentar algo que se me fue, pero ya que nuestro hermano Byron comentó eso, bueno, fundamentalmente lo que corresponde en forma confirmada por los reveladores es Génesis capítulo 6, estimado Byron. Ahí sí es confirmado que se refiere a los 100 de Caligastia, especialmente a los rebeldes cuando reciben la autorización de unirse con las hijas y los hijos de los seres humanos. Entonces, pero dicen ellos que exageraron el tamaño, que hablaron de seres muy grandes, muy gigantes, pero en forma exagerada. Pero de todas maneras eran altos, eran los conquistadores y los valientes de antaño. Entonces, eso sí se confirma. No hay confirmación de la otra cita ya refiriéndose al pueblo egipcio, ya serían los descendientes de ellos, que en ese caso serían los anditas, que decían la combinación de los noditas con los adanitas, en el caso ya posterior, que son simplemente descendientes, pero miles y miles de años después. Entonces, Lo que es recordemos confirmado es que no, que a las mujeres humanas les gustó mucho el descomunal tamaño de los extraterrestres, por decirlo, ¿no? sí, mira que yo hacía énfasis en que los cirujanos de Avalon hicieron una modificación genética justamente en esos clones que les facilitaron a los 100 de Caligastia, y ahí fue donde nacieron los noditas, los descendientes de Nod, que eso fue fruto de esa modificación. Y en esa modificación había tamaños muy grandes, y ahí que salieron gigantes. sí, hay tendencias elevadas. Quería rápidamente, Angelita, que era para lo cual pedí intervenir, algo que me parece muy interesante y sobre todo muy esperanzador. La unión que hubo entre estos 100 superhumanos morontiales. Entonces, esa unión tanto espiritual como mental. No hubo unión física, no se les permitió la unión sexual física, pero sí la mental y la espiritual.
De manera de que nosotros cuando tengamos cuerpo morontial no vamos a tener órgano sexual, ni genital, vamos a decir vagina, ni genital pene. Entonces, pero está el alma y está el espíritu. Seguramente no va a haber procreación, pero hay una conexión muy interesante, complementaria, y es casualmente esta conexión que se hace en la cita que está en el documento 84, muy interesante, del capítulo 6. Qué lástima que Angelita no nos esté escuchando. Pero bueno, el capítulo 6 el documento 84, sección 6, página 939. Gracias, Angelita, qué bueno. Dice, los hombres y las mujeres se necesitan mutuamente en sus carreras morontiales, espirituales, también como se necesitan en sus carreras mortales. Las diferencias de punto de vista entre hombres y mujeres persisten aún más allá de la primera vida y a lo largo de las ascensiones en el universo local y en el superuniverso. Aún en el universo central de Abona, los peregrinos que otrora fueran hombres y mujeres seguirán ayudándose mutuamente en el ascenso al paraíso. Nunca, ni siquiera cuando el ser humano entra al cuerpo de los finalistas en el paraíso, será la metamorfosis o cambios de la criatura tan grande como para borrar las tendencias de personalidad que los humanos llaman hombre y mujer. Siempre continuarán estas dos variaciones básicas de la humanidad a atraerse, estimularse, alentarse y asistirse mutuamente. Siempre dependerán de su cooperación mutua en la solución de los difíciles problemas del universo y en sobreponerse a las múltiples dificultades cósmicas. Quería compartir eso. Que si nos queríamos escapar de la cantaleta de las mujeres, nos va a tocar hasta Abona, mijo. Gracias, Angelita, disculpe. Excelente, no, gracias a todos ustedes. Ya vamos a cerrar la reunión. J. Musa, increíble esta historia, este cuento, esto explicado por ti, ilustrado, es absolutamente fascinante, fascinante. Entonces, Y lo que falta, es lo más increíble. Lo que falta, tenemos muy poquito tiempo ya este año. Lo vamos a hacer el año entrante también. Dentro de 8 días tenemos a José Illescas, que nos va a hablar sobre algo sobre el prólogo. Entonces, pues vamos así interviniendo, pero la idea es cerrar el 15 de diciembre para que los que hacen fiestas decembrinas pues no estén pendientes de que se están perdiendo esas ponencias o estos documentos ilustrados como los tuyos. Bueno, mil y mil gracias a todos los que colaboraron, a los que intervinieron, a Marcelino, a Byron, a Norma, a Ramón Humberto que subió la mano pero nunca supimos qué pasó, a Amanda por su participación, a Juan Heredia nuevamente por esa música y esa canción que nos regaló y que nos brindó, a Lucy por estar siempre acá, a Edilberto por ser tan fiel a este Orantia desde el amor. Mil y A mil Oli. gracias y que tengan una feliz noche. Oli, nunca nos falta la Oli. Les damos las gracias por haber estado con nosotros.